Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Mía TV, como canal matriz, canal 41, canal de la familia, Televida, canal Zoom de Rafael del Yuma, canal de YouTube de la Basílica, Radio Callacoa, Radio Horizonte, redes sociales. En este día quiero compartir con ustedes, en este cuarto domingo de Cuaresma, llamado el Domingo de la Alegría, porque ya muy cerca estamos saboreando el acontecimiento histórico de este gran misterio que Cristo ha resucitado. Por eso la Iglesia va plasmando esa brisa de la alegría para ir preparando nuestros corazones al misterio que Cristo ha muerto y ha resucitado. El tema que voy a compartir con ustedes en este día es la fe y la ideología. Generalmente, cuando se habla de fe, se habla de una confianza total en el cristianismo, en una confianza total que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha venido al mundo para salvar al género humano del pecado. Confiar en Dios. La fe no es cambiante. Si nosotros confiamos en el Señor, es una verdad absoluta, porque Dios no cambia con el tiempo ni la circunstancia. La ideología sí es cambiante, porque las ideas van cambiando con el tiempo, en el espacio y en el estilo que está viviendo el mundo. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. El libro de Samuel, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y el Evangelio de San Juan. En el libro de Samuel observamos la llamada de David. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Fíjense cómo el libro de Samuel da algunos datos históricos. Casa de Jesé, el de Belén, de la familia de la monarquía, y uno de sus hijos sea rey.
Y enseguida Samuel obedeció lo que Dios le estaba indicando. Pero fíjense, el mediador de Dios, Elías, le dijo: seguro que está ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo que he descartado no se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Aquí entra el tema de hoy: diferenciar entre la fe y la ideología. El hombre, ¿qué es lo que mira? La apariencia. Cuando los presocráticos decían que el hombre es la medida de todas las cosas, era una idea totalmente antropológica. Pero con el tiempo, esa idea va cambiando. El hombre va tomando conciencia de la trascendencia y comienza a creer en el absoluto que es Dios. Dios no es apariencia. Dios es el que es. Como dice el libro del Éxodo: yo soy el que soy. No hay otro fuera de mí. Por eso Dios no es apariencia. Y si no es apariencia, Dios mira desde el corazón. Aquí demonta que el proyecto de Dios no es ideológico, ni la fe se puede idealizar, sino que la fe nace desde el corazón, desde la interioridad del hombre. Y aquí Jesé presentó sus 7 hijos ante Samuel. Pero Samuel le dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. ¿Por qué Samuel pronunció esa palabra? Porque no está mirando la apariencia, sino el misterio de Dios, la trascendencia de Dios. Porque si fuera por apariencia, esto que le presentaron serían los ideales para ser rey, porque se estaban preparando en el palacio, en la monarquía. Fíjense el dato: ellos estaban presentes. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y respondió: todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Fíjense, el menor, y está pastoreando. El trabajo de ser pastor era algo rechazado. Eran los humildes, los sencillos de corazón. Y era el menor. Y a este menor, cuando se lo presentaron a Samuel, dijo que sí, este es el elegido del Señor.
aquí, ¿qué entra para esta elección? Primero, discernimiento, que no es algo ideológico, sino que Samuel, para elegir a Moisés para ser rey, fue a través de la fe. Por eso nosotros tenemos que desmontar la ideología de la fe. Como dije, la ideología es cambiante, la fe nunca cambia. Y lo vamos a observar en el Evangelio de San Juan. Como lo indiqué, que el tema de hoy, esa gran diferencia entre la vivencia de fe y la vivencia ideológica. En el Evangelio de San Juan nos presenta a un ciego de nacimiento. Esto indica que este hombre nunca había observado al mundo, desconocía los ríos, desconocía la naturaleza, desconocía todo. Y se presenta delante de Jesús para que sea curado. ¿Cuál es la impresión de los discípulos? Idealizar la persona del ciego. Colocar primero la idea en lugar de colocar el corazón, como Samuel. Sus discípulos le preguntaron: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Comienzan a colocar la idea en lugar de colocar el bien, la bondad, el amor. Por eso, cuando uno va idealizando la fe, es porque no tenemos una experiencia profunda de Jesucristo. Y los discípulos no habían experimentado esa experiencia profunda del encuentro grande con Jesucristo. Y comienzan a producir ideas. Estos fueron los discípulos del Maestro. Y Jesús normal le dijo: ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Lo importante es practicar las obras de Dios. Lo importante no es teorizar quién pecó o no pecó, que si fue él, que si fue su padre. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe? Nada. La fe es una confianza plena. Y Jesucristo le quiere enseñar a los discípulos que no podemos vivir de la ideología, porque la ideología es cambiante. Y lo vamos a ver en el Evangelio. ¿Qué hizo el Maestro? Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Era una piscina que constantemente daba vuelta, y se tiraban y se lavaban
la cara o el cuerpo, donde tenía la contaminación. Porque el que tenía una enfermedad lo consideraban un pecador, en lugar de ver la misericordia, la compasión de Dios. El segundo momento fue la comunidad, que comienza también la ideología, la idea. Él fue y se lavó, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el que estaba sentado, se sentaba a pedir? Unos decían: es el mismo. Otros decían: no es él, pero se parece. Pero él respondía: soy yo, soy yo. Fíjense cómo la propia comunidad comienza un proceso ideológico con esa persona, en lugar de pensar quién le practicó el bien. Dios intervino aquí. No sucede ninguna de estas preguntas. ¿Quién le practicó el bien a esta persona? Sino que comienzan a teorizar, a colocar la idea, el aspecto social, en lugar de colocar la fe. Y él dijo: soy yo. ¿Y cómo se te ha abierto los ojos? Él mantenía su confianza. Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Y ahí le hicieron varias preguntas, pero nunca le preguntaron: ¿es el Mesías? ¿Es Dios? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque ellos vivían de la idea. Y la fe no se puede entender con la ideología. La ideología manipula. La ideología atrasa a los pueblos. La ideología, hay muchos intereses, pero en la fe, ¿qué es lo que hay? Encuentro y experiencia de Dios. Por eso, en este camino cuaresmal, no podemos ver la cuaresma como una ideología. Tenemos que ver la cuaresma como un encuentro que estamos preparando con el resucitado, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Esto es fe, eso es creer, eso es confianza. Si nosotros vivimos la cuaresma solamente con idea, ¿cómo fue eso? 40 días, ¿para qué? ¿Quién se inventó eso? No. Eso se entiende por fe, que Cristo ha muerto y ha resucitado. El pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Llevó a este pobre hombre donde los fariseos. Y ahí fue que se engrandó la ideología. Ahí colocaron primeramente las leyes, las estructuras legales, que son importantes, pero cuando las leyes van en contra de la dignidad humana, no son leyes que protegen al hombre, son leyes que destruyen al ser humano.
Y aquí los fariseos comienzan a teorizar, a producir muchas ideas. Aquí no entra nada de fe, nada de confianza en Dios, nada del enviado del Padre, que es el Mesías. Y le explicaron lo mismo. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: y este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. En lugar de alegrarse, en lugar de decir qué bien que este hombre ciego de nacimiento recuperó la vista, comenzaron a condenar al que había practicado el bien, diciendo que era sábado. Así que colocaban la ideología encima de la fe, colocaban las ideas, colocaban las normas encima de la persona. Y el ciego le explicó con detalle lo que había sucedido. Y la conclusión del ciego, ¿cuál es? Él le contestó que es un profeta, que el que había sido la persona que lo había ungido, que le había puesto lo de los ojos y había visto, era un profeta. Ahí ellos comenzaron una preocupación más grande, porque ellos confiaban en Moisés, se habían detenido en Moisés, se habían detenido en la Torá, pero no vieron que el Mesías tenía que venir, que el Mesías era la luz del mundo, era el camino verdadero, que el Mesías tenía la verdad, que la verdad no estaba contenido en las normas que ellos establecían, sino que la verdad es la experiencia profunda con Jesucristo. Y este ciego de nacimiento experimentó esa experiencia de Jesucristo y nadie lo sacaba de ahí. Se mantenía en la verdad, que fue el Mesías, que fue Jesucristo, que lo sanó. Es decir, había una confianza plena en Jesucristo. Confiar siempre en Él. Al final del texto, ¿qué dice? El ciego vuelve donde el maestro y dicen lo que habían dicho de él, que era un pecador de la cabeza a los pies. Y Jesucristo descubrió en este hombre su grandeza, la grandeza de Dios. ¿Qué es lo más importante? La fe es descubrir la grandeza de Dios. Y este ciego descubrió la grandeza de Dios. Termino diciendo, la fe no la podemos vivir idealizada, sino la fe la tenemos que vivir con un encuentro grande con el Mesías. Los fariseos, el pueblo, no habían entendido esto, porque ellos
Colocaron la idea, la ideología, y no colocaron la centralización de la fe, de creer en aquel que vino al mundo a liberar, a acompañar. Las ideologías cambian, las ideologías tienen sus intereses, las ideologías tienen tendencia, pero la fe nunca tiene tendencia. La fe es creer en el absoluto, creer que Jesucristo es la verdad, creer que Jesucristo es la luz. Eso es aceptar al Mesías. Y ya muy cerca estamos en la gran experiencia de fe que Cristo ha muerto y ha resucitado. Ahí no entra en ideología, ahí entra el encuentro grande con la cruz y con la resurrección. Y ahí nosotros, en estos pocos días, tenemos que vivir nuestra cuaresma, experimentando que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y la sintonía de nuestra fe, no la sintonía de la ideología. La ideología pasa, la fe nunca pasa, Cristo nunca pasa. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El que sanó y sigue sanando a los ciegos, sigue sanando los corazones tristes, sigue sanando a aquellos que están en camilla y que lo levantan. Ellos veían, pero eran ciegos porque no tenían a Dios en su corazón. O hay muchas personas que ven, pero no tienen a Dios en su corazón, no tienen conciencia de Dios, y por eso hacen tanta maldad, tanto odio, tanto rencor en este mundo. La ideología a veces destruye, pero la fe fortalece la interioridad del hombre. Que así sea.